Por ese hermoso especial. ¿Y quién está contento, hermano? Estar en la casa del Señor. Mire, Dios es bueno. No nos pusimos de acuerdo. Yo no le dije al hermano Santiago que iba a cantar de himnos, ni el especial tampoco, pero todo está en concordancia porque quiero hoy hablar acerca de las tormentas que se levantan en nuestras vidas. Pero algo sí, hermanos, como he titulado esta enseñanza: nuestra barca no se hunde si Jesús está en ella. Amén. Vamos a ir, por favor, a nuestras Biblias rápidamente para tener esta enseñanza. Esta enseñanza la había preparado para el domingo pasado, pero bueno, teníamos que aprovechar al pastor José Luis, que fue de gran bendición, ¿verdad? Ahora tenemos una serie, un grupo de motorizados que usan bien el carro, ¿verdad? Gracias a esa enseñanza. Pero si usted no la escuchó, se la podemos dar, por ahí está en las redes sociales. Así que quiero hoy compartir este mensaje que quería darle el domingo pasado, que se llama La barca no se hunde si Jesús está en ella. Marcos capítulo 4, hermano, versículo 35, ¿están ahí, verdad? ¿Están conmigo ahí? Dice así la palabra del Señor: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran, ¿qué dice ahí, hermano? Una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza, y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Señor, bendiga su palabra. Esta es una historia bastante interesante. Cuando yo leo la Biblia, hermanos, siempre trato de imaginarme lo que está ocurriendo, trato de meterme ahí en la historia, y vemos algunos detalles muy importantes. Vemos allí los discípulos a punto de perder su vida, y vemos que aún Jesucristo está... ¿Qué está haciendo Jesucristo ahí, hermano? Dormido. Y vemos a unos discípulos dándole un regaño, regañaron al Señor: ¿qué estás haciendo ahí dormido? Estamos a punto de morir. Y vemos el poder de Dios, el poder de nuestro Señor, cuando manda la tempestad a cesar y los vientos a enmudecer. Y el Señor les dice una frase muy importante: ¿cómo? ¿Por qué estáis tan asustados, tan amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y hoy, hermanos, quiero hablar precisamente acerca de nuestra seguridad, porque a pesar que estamos viviendo tormentas en nuestras vidas, el Señor está en nuestra barca. Amén. Y mientras Él esté en nuestra barca no se va a hundir. Amén. Vamos a orar, hermanos, para pedir que sea Él quien hable a nuestras vidas. Padre, gracias te damos porque eres bueno. Gracias por mis hermanos que han llegado hoy, Señor, a escuchar de tu palabra, a escucharte a ti, Señor, lo que tienes para ellos hoy. Perdónanos, Señor, porque somos indignos, somos pecadores, te hemos fallado. Que no sea mi persona, sino sea tu palabra quien hable, edifique, no solo de los que están aquí, Señor, reunidos en este lugar, sino aquellos que verán y escucharán esta enseñanza a través de las distintas redes sociales. Háblales también a sus vidas, Señor, que el día de hoy podamos tener fe, cosa que estos discípulos no tuvieron en ese momento tan difícil, y que entendamos, Padre, que mientras estés tú en nuestra barca, esa barca no se va a hundir. Gracias, Señor, te damos porque eres bueno con nosotros, y estas cosas te las pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor bendiga su palabra. Amén. Bueno, fíjense, hermanos, en esta historia vemos algo tremendo. Vemos cómo los discípulos tuvieron que pasar por este tremendo susto de esta tormenta en medio del mar. Es interesante, y lo vemos en otros pasajes paralelos de esta historia, que esta tormenta llegó a la cuarta vigilia de la noche. Es decir, esta tormenta ocurrió entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana. Los judíos dividían la noche en 3 partes.
y más era para los pastores a la hora de hacer sus rondas nocturnas y cuidar el rebaño. Ellos vigilaban por partes de la vigilia, y la última parte de la vigilia es la cuarta parte, que viene siendo de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Los romanos también dividían la noche en vigilias, pero es interesante que el tiempo más oscuro, más frío, más difícil era esa cuarta vigilia, era la última, que es de las 3 a las 6 de la mañana. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ir en barco, navegar en barco, pero cuando usted está en una embarcación en pleno centro del mar, eso es totalmente oscuro, y precisamente en este tiempo, de esa hora, aún es más dura la oscuridad y aún es más fuerte allí el oleaje. Los vientos regularmente suelen ser más fríos, y el mar, motivado a esa hora, comienza a tener un poco más de inestabilidad. Pero vemos acá que los discípulos venían de experimentar una tremenda oportunidad de ver un milagro de parte del Señor. Cuando vemos los capítulos anteriores, ellos venían de ver el milagro de la alimentación de los 5.000 personas fueron alimentadas con un poquito de comida nada más, y vemos que el milagro de Jesús, la fama de Jesús, se experimentó y se creció a través de este milagro tremendo, y muchas personas comenzaron a seguir a Jesús por el alimento, comenzaron a seguir al Señor motivado por ese milagro. Pero a pesar, hermanos, que los discípulos veían y vieron este milagro de alimentar a 5.000 personas con solamente, hermanos, allí 12 panes y 12 peces, es interesante que aún así, en medio de la dificultad, tuvieron temor. A pesar que vieron al Señor hacer grandes cosas, venían de ese milagro, de tantas personas salieron alimentadas ese día, vemos allí ese tremendo milagro, pero cuando llegó el momento de la dificultad, tuvieron temor los discípulos. Ahora, hermanos, nosotros podemos decir, esos discípulos, ¿verdad?, ¿cómo van a fallar? ¿Cómo van a hacer eso? Si acababan de ver un milagro del Señor y al ratito estaban asustados y estaban amedrentados. Hermano, no seamos tan duros con los discípulos, porque nosotros somos igualitos. ¿Quiénes de los que están acá no han visto grandes cosas que Dios ha obrado en su vida? Todos hemos visto al Señor obrar en nuestras vidas, pero en el momento del problema, en el momento de la dificultad, en el momento donde llega la tormenta, en el momento cuando pasamos a esa cuarta vigilia, tendemos y tenemos la tendencia a dudar del Señor. Hermanos, miren, nosotros dudemos del sistema, dudemos de todo, pero nunca dudemos de nuestro Dios. Nunca. Y en el momento de la dificultad, en el momento, como decimos los venezolanos, en el momento de la chiquita y en el momento que necesitamos, nunca, hermano, olvidemos que Dios, que nuestro Señor, está en nuestra barca. Amén. Nunca. Los discípulos venían de ver cosas, y nosotros vemos la mano de Dios en nuestra vida. Hermanos, mire, el estar aquí el día de hoy es una forma de ver la mano poderosa de Dios en nosotros. El estar hoy acá, el poder haber comido algo esta mañana o el día de ayer, no lo sé, el Señor ha sido bueno con nosotros. El Señor hizo algo curioso en esta historia, hermano. El Señor los dejó solos, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, al principio los dejó allí solos. Por eso es importante entender que las tormentas van a venir a nuestra vida. Es decir, las tormentas son seguras. Pero aunque el Señor parezca que está dormido ahí, hermano, el Señor está en control de nuestra vida. Amén. Ellos se sintieron solos por un momento. En el peor momento de la noche se sintieron solos. Pero recuerda, hermano, que nuestra barca no se va a hundir si Jesús está en medio de ella. Tenemos que tener confianza en el Señor. Es interesante, hermanos, porque todos nosotros vamos a pasar por tormentas en nuestra vida. Todos vamos a pasar. A veces vamos a estar en la primera vigilia, en la vigilia de 9 a 12, en la vigilia donde todos están atentos. Y cuando hemos tenido vigilia acá en la iglesia, que hemos tenido esas vigilias para orar, en esa primera parte todos están activos, hermano. Están activos, cantando fuerte, pero cuando llegamos a las 3 de la mañana, esa parte, están por ahí uno ya muerto por ahí durmiendo.
el otro se lo venció el sueño, pero todos nosotros vamos a pasar en algún momento a esa cuarta vigilia y vamos a atravesar por alguna tormenta. Cuidado si ya usted no está pasando por una. Cuidado si está hoy acá y tiene una tormenta, y ahí es tremendo porque a veces hay tormentas que son internas que nadie ve, que están ahí en nuestro corazón. A veces son tormentas que son visibles, una enfermedad X, pero todos nosotros vamos a pasar en algún momento tormentas. Hay unas tormentas que son espirituales, donde el enemigo gana ventaja y el pecado destruye al cristiano. Está batallando con algún pecado en específico, y créame, hermano, el día de hoy todos los que estamos acá podemos decir que todos los que estamos acá somos pecadores. Amén. Arrastramos una lucha. Tal vez tu lucha no es la misma que la mía, pero todos nosotros batallamos con tormentas espirituales. Pero ni se le ocurra a usted sacar a Jesús de su barca, porque si usted la saca de su vida, lo saca de su vida, lo saca de medio de su familia, allí es donde el pecado entra y destruye la vida del cristiano. Pero vamos a pasar por tormentas espirituales, pero mientras esté el Señor ahí, hermano, y confiemos en Él y en su palabra, vamos a vencer ese pecado. ¿Amén o no? Amén. Vamos a vencer ese pecado, pero hay tormentas espirituales en nuestra vida. Van a venir también tormentas materiales. Van a venir dificultades económicas. Hermano, un cristiano no puede alejarse del Señor porque tenga problemas materiales, porque el Señor es bueno y proveerá para nuestras necesidades. Pero van a haber momentos donde vamos a tener tormentas materiales, no vamos a tener un empleo fijo o circunstancias que estamos viviendo en el área económica, pero recordemos que mientras Jesús esté en nuestra barca, Él es fiel con nosotros. Amén. Debemos confiar en Él. Batallamos con pecados, batallamos con desánimo. Vamos a batallar con este mundo, hermano. Mire, el día de hoy el mundo ha incrementado y perfeccionado sus armas para desanimar al cristiano, y vamos a batallar con el mundo. Incluso van a haber tormentas sentimentales, y esas son las peores, porque mueven los sentimientos, mueve nuestro estado de ánimo. Por eso es que nosotros debemos asegurarnos, hermano, y tener fe, y entendamos que el Señor está en control de nuestra vida. Pero van a haber tormentas sentimentales. Hermano, ¿por qué no vino hoy a la iglesia? Es que me sentía mal. Eso viene de nuestro sentimiento. Por eso es importante entregar todas nuestras cargas al Señor. Pero bueno, hoy vivimos también, y los venezolanos tenemos que agregar a esa lista de tormentas, estas tormentas políticas, sociales que vivimos el día de hoy. Hermanos, si algo nos faltaba al venezolano para vivir un cristianismo emocionante, es lo que vivimos este principio de año. ¿Okay? Tremendo lo que ha sucedido. Estamos viviendo una tremenda tormenta donde cada uno de nosotros como cristianos debe orar por su país. Amén. Debemos orar, pero esta situación que vivimos no nos puede mover, porque nuestro Señor sigue en nuestra barca. Amén. Sigue en nuestra barca. Aquí seguimos, ¿ok? Venezuela el día de hoy, tremendo torbellino de viento político, social. Hermano, mire, si yo puedo buscar en mi banco de predicaciones que hemos tenido durante tantos años, siempre hemos predicado que el sistema políticos, dirigentes van a pasar y van a seguir, y lo vamos a ver desfilar a través de las décadas, a través de los años. Van a seguir sistemas políticos venir e ir de nuestro país, pero nuestro Señor permanece fiel. Amén. No lo olvidemos, hermanos. Nuestra ciudadanía, yo estoy orgulloso de ser venezolano. Amén. Y no hay mejor nacionalidad que esta. ¿Amén o no? Amén. Tremendo. Y nosotros tenemos la guinda del pastel, que somos guaireños, venezolanos y guaireños, hermanos. Pero el día de hoy tenemos que reconocer y entender que vivimos una tormenta en nuestro país, un gran torbellino. Van a haber noticias y tremendos que va a venir, rumores que van a estar, incertidumbre que va a venir. Pero hermanos, recordemos
que nuestro Señor sigue en nuestra barca. Y mientras Él esté allí, nuestra barca no se va a hundir. Necesitamos enfocarnos como cristianos. Necesitamos este año, hermanos, estamos arrancando con tremendas tormentas, y esto va a haber dificultades en muchos ámbitos y áreas de nuestra vida, pero no nos olvidemos, nuestro objetivo, hermanos, como cristianos es glorificar el nombre de Dios, es seguir predicando la palabra del Señor, y que este año muchos de nuestros compatriotas puedan conocer de Cristo como su Salvador personal. No nos olvidemos, hermanos, que Él está todavía en nuestra barca, y mientras Él esté, la barca no se va a hundir. Al igual, hermanos, que los discípulos tenían miedo. Bueno, no está mal tener miedo, no está mal sentir un poco de preocupación. Somos humanos, nosotros no somos de hierro. Hermanos, en esto que sucedió al principio de año, mire, yo soy el pastor de la iglesia, pero a mí me dio miedo. Yo sentí temor y preocupación espiritual, precisamente porque pienso en las almas de todas las personas que pueden morir, y yo dije, si se mueren, ¿a dónde van? Y sentí, hermano, miedo, sentí preocupación. Todos nosotros no estamos exentos de eso, pero no se nos olvide, hermanos, que en medio de nuestro temor, Él está en nuestra barca. Debemos confiar en Él. Y también, bueno, ya le eché el cuento, me embargó el temor que no tenía café. Eso fue lo que más me preocupó. Pero es importante, hermanos, que a la hora del miedo, como vino con los discípulos, recordemos que el Señor les dio una palabra tremenda y les dijo a ellos que debían tener fe. Hermanos, nosotros los cristianos, ¿quién tiene a Cristo en su corazón? Necesitamos tener fe. La gente afuera que no conoce a Cristo está ahorita movido, desenfocado. Nosotros debemos transmitirle a Él que solamente en Cristo hay esperanza. Amén. Hermano, mire, tremendos sistemas van a venir, sistemas van a ir. Aquí Venezuela necesita a Cristo. A Cristo, hermano, que no nos olvidemos de esto. Primero, hermano, que quiero compartir con ustedes es que haya tormenta en nuestra vida. Que haya una tormenta en nuestra vida no significa que Dios no está en control. Mire conmigo el versículo 37. Están conmigo ahí en la historia, ¿verdad? Están allí, ¿verdad? Dice el versículo número 37. Dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas, ¿dónde, hermano? En la barca, de tal manera que ya se anegaba. Es decir, ellos iban navegando y de repente, de la nada, se levantó esta tormenta y el agua empezó a entrar en el barco y empezó a anegarse, empezó a hundirse. Pero el versículo 38 nos enseña que él estaba en la popa, estaba en la parte, no sé, el Che me puede dar una clase a mí ya de la estructura del barco, ¿verdad? Pero estaba en la popa, en la parte de adelante, Che, en la parte de atrás, ¿verdad? Estaba en la parte de atrás, allí durmiendo sobre un cabezal, y dice que le despertaron y le dieron un regaño. Esos discípulos eran bastante osados, ¿verdad? Dijeron, Señor, ¿no tienes cuidado? Tremendo cómo la historia lo llevó a los discípulos allí. Pero vemos, hermanos, que aunque hay una tormenta en nuestra vida, no significa que Dios no esté en control de nosotros. Importante que no se le olvide esto. Ellos gritaban de terror y estaban angustiados. El ser humano está diseñado por nuestro Dios, nuestro cerebro, nuestro cuerpo está diseñado para tener una respuesta innata a la supervivencia. Es decir, cuando el cuerpo, nosotros nos encontramos en peligro, si usted ve que va caminando, ¿verdad? Usted va para su casa y va en una vía sola y se aparecen dos hombres por allá con cara de malandro, y usted lo ve, su corazón comienza a hacer rápido. Y comienza a activarse su cerebro, comienza, ¿verdad?, adrenalina a correr por todo su cuerpo, y comienza usted, ¿será que me meto para acá, me meto para allá? Y está el instinto de supervivencia. Todos nosotros tenemos ese instinto de supervivencia. Y vemos que los discípulos, cuando empezaron las olas ahí a anegar la barca, se asustaron y gritaban, ayuda, Señor, ¿y qué haces ahí durmiendo? ¿No te das cuidado de nosotros?
Ellos tuvieron tremendo terror el día de hoy, en ese momento de la tempestad. Y bueno, nosotros van a haber momentos donde vamos a estar en la iglesia, vamos a estar sirviendo al Señor y van a venir tormentas en nuestra vida que nos va a hacer sentir con ese desasosiego y vamos a tener miedo. Pero hermanos, recordemos que aunque nos sintamos así, debemos dirigir nuestra fe a que nuestro Señor está ahí en nuestra barca. No se nos olvide que Él está allí. El mundo, hermanos, se va a mover y va a moverse a nuestro alrededor y vamos a ver que todo va a parecer que no tiene sentido, que no tiene salida, pero no significa que tengamos un problema, no significa que Dios no está en control. La Biblia, hermanos, nos enseña que en el mundo tendréis, ¿qué dice ese versículo? ¿Se acuerdan? Aflicciones. En el mundo tendréis aflicciones. Si usted cree que venir a los pies de Cristo es una garantía para no tener problemas, es un engaño que ha creído. El cristiano va a pasar por problemas, va a pasar por tormentas, el mundo se va a mover a nuestro alrededor, va a parecer que estamos a punto de hundirnos y no vamos a ver respuesta de parte de Dios. El hecho que hay una tormenta no significa que Dios no está en control. Dios está en control. Amén. Necesitamos tener fe. Necesitamos tener fe. Hermanos, mire, yo sé que lo que acabamos de pasar como venezolanos este pasado 3 de enero es tremendo, nos sorprendió a todos. Estábamos todos relajados y estábamos todos angustiados, pero si hay algo, hermano, que debemos nosotros entender, y es que si Él está descansando y estaba en silencio ahí en la popa, allí en el barco, nosotros también debemos descansar en la voluntad del Señor. Descansemos en su voluntad. Él está en control de nosotros. Nuestra paz, hermano, nuestra paz no depende de quién está al frente del gobierno o al frente de la parte política. Nuestra paz depende de nuestro Señor. Si nosotros vemos y confiamos en la economía, hermanos, la economía cambia, la política cambia, los movimientos sociales cambian, va a venir uno, se va otro, viene el otro, pero nuestra paz depende de Dios, hermano. Yo sé que tenemos miedo y tenemos dificultad, pero debemos confiar que Él está en nuestra barca. Mientras Él esté allí, hermano, nuestra barca no se va a hundir. ¿Están conmigo, hermano? No se va a hundir. Estamos allí, hermanos, viviendo momentos difíciles. Mire, pon una marca ahí, por favor, en Marcos, pon una marca. Y acompáñenme a Primera de Pedro, capítulo 4. Vamos a leer el versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Cuando lo tenga, diga un amén para saber que llegó allí, hermano. Primera de Pedro 4:12. ¿Están conmigo ahí, hermano? ¿Lo consiguieron? Amén. Dice así la palabra del Señor. Amados, no os sorprendáis. ¿Qué dice ahí, hermano? Del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, ¿qué dice ahí, hermano? Nos gocemos con gran alegría. ¿Qué nos dice el apóstol Pedro acá? El apóstol Pedro estaba en esa barca ese día. Lo sorprendió la tormenta. Pedro, uno de los apóstoles más polifacéticos, ¿verdad? Pedro camina sobre el agua, pero al ratito se hunde en el agua. A Pedro le dice, tú eres el Cristo, y el Señor le dice, tú eres Pedro, y después más adelante el Señor le dijo, quítate delante de mí, Satanás. Pedro, hermano, nosotros nos parecemos a Pedro, ¿amén o no? Amén. Estamos bien un momento, después otra vez el Señor nos da un regaño, así vamos. Pero Pedro entendió bien la lección. El Pedro le dice, amados, no os sorprendáis de las pruebas. Hermanos, cuando usted pase por una tormenta, bien sea material, emocional, ¿verdad? Espiritual, en su familia, no lo sé, cuando usted vea que tiene una tormenta, no diga, ¿por qué a mí? Si yo soy tan bueno. No, hermano, no nos sorprenda de las pruebas. Van a venir pruebas en el mundo, dice la Biblia, tendréis que.
no nos sorprendamos del fuego de prueba como si algo extraño nos pasa. ¿Cómo me va a pasar eso a mí? Hermanos, mire, mientras estemos en este templo todavía de carne, estamos sujetos a pasiones, estamos sujetos a tentaciones. Simplemente, hermanos, debemos entender, como dice el apóstol Pedro, no nos sorprenda como si algo extraño nos va a pasar, si más bien nos da un consejo importante y difícil de nosotros y el mundano poder entender. Dice, cuando venga la prueba, venga la tormenta, más bien debemos gozarnos. Tremendo. ¿Cómo me voy a, pastor, si me detectaron que tenía un problema de salud, cómo me voy a gozar? Hermanos, porque el Señor está en control de nuestra vida. No podemos nosotros perder el gozo, hermanos. Mire, este cuerpo un día va a pasar, pero el Señor tiene nuestra alma, la tiene en sus manos. El Señor nos ha salvado, debemos gozarnos, dice allí, que sois participantes de los padecimientos de Cristo, y un día, hermanos, un día vamos a estar en la presencia de Dios y nos vamos a gozar con gran alegría. Por eso no nos debe sorprender cuando estemos en nuestra vida y la tormenta llegue de repente. No nos sorprenda, más bien debemos nosotros tener en cuenta que aunque el Maestro está ahí y no hemos visto su mano todavía, Él está en control de nuestra vida. No podemos ignorar, hermanos, que a pesar que haya tormenta, no significa que Él no está en control. Ahora, le voy a decir algo importante, hermanos. Hay tormentas en nuestra vida que no van a dejar de pasar. Van a haber momentos donde vamos a luchar con cosas hasta que el Señor nos lleve a su presencia. El apóstol Pablo dijo que tenía un aguijón, hermano, en su carne. Muchos dicen que él estaba enfermo, tenía un problema de su vista. Y dice la palabra que él le dijo al Señor, quítamelo. ¿Cuántas veces se lo pidió, hermano? 3 veces. Señor, quítame este problema. Él tenía una tormenta física. Quítame este problema 3 veces. Y el Señor le dijo, ¿qué le dijo el Señor, hermano? Bástate. El Señor no le quitó eso. Entonces van a haber tormentas, van a haber pruebas, van a haber obstáculos en nuestra vida que el Señor las va a permitir y las va a dejar allí, hermano, para cumplir su voluntad en nosotros. Pero aunque eso suceda, no significa que Él no esté en control de nuestra vida. Por eso es que usted y yo debemos darle gracias al Señor por todo. Darle gracias al Señor por lo bueno, darle gracias al Señor aún por lo malo que nos sucede. Hermanos, el camino del cristiano es un camino lleno de mucho gozo y bendición, pero no estamos exentos a que se levanten tormentas y olas en nuestra vida. Van a haber momentos donde vamos a transitar por el mar de la tranquilidad, pero van a haber momentos donde van a venir tormentas, pero lo importante es que Él está ahí con nosotros. Él está ahí con nosotros. Número 2, hermanos. Número 1, el hecho de que Él esté dormido no significa que no esté en control. Número 2, que hay un peligro de mirar las olas y no mirar al Maestro. Si vemos el por qué el cristiano cae en desesperanza y se desanima, ¿sabe cuál es el problema, hermano? Que empieza a mirar las olas, empieza a mirar el problema y perdemos nuestra mirada del Señor. Cuando Pedro comenzó a caminar sobre el mar, él iba bien, hermanos. Iba caminando sobre las olas hasta que él quitó su mirada. ¿De dónde, hermano? De Cristo Jesús. Mire, nosotros esta no es la mejor iglesia del mundo, pero es la iglesia donde el Señor te trajo. Amén. Pero si tú comienzas a ver a la gente, ver los problemas de oye, este siempre anda por ahí arrastrando, hermano, quitamos nuestra mirada del Señor, nos vamos a desanimar. Hermano, si como pastor yo me pongo a concentrar en las debilidades de mis hermanos, ya yo no estuviera aquí. Mi mirada está puesta en Cristo Jesús. Su mirada debe estar puesta en Cristo Jesús. Viene la tormenta, vienen las olas, pero no mire las olas y la tormenta, mire al Maestro. Pero no lo vaya a mirar para regañarlo, porque a veces también nosotros regañamos al Señor. Y bueno, Señor, ¿hasta cuándo yo? ¿Hasta cuándo? ¿Sabe que hay un dicho que dice que Él escoge sus mejores guerreros, verdad? Oye, agarra a otro, Señor. Oye, yo sé, pero oye, agarra a otro por ahí.
Pero el punto es, hermanos, que muchos cristianos se desaniman es porque cambian de perspectiva. Su mirada ya no es el Señor. Hermanos, mire, por eso es que Él es nuestro modelo. Cuando nosotros sintamos que estamos sufriendo un problema de salud, recordemos cómo murió Cristo Jesús, cómo murió nuestro Señor. Dice la Biblia que Él en su crucifixión llevó en su cuerpo nuestras enfermedades y dolencias. El Señor, hermano, sufrió un castigo tremendo en su cuerpo. Cuando de repente a usted le duele la rodilla, oye, tengo un dolor de rodilla, no puedo caminar, oye, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Va a tener este dolor en la rodilla? Recuerde que nuestro Señor fue clavado en una cruz. Cuando nosotros, es que me detectaron, tiene un problema por aquí, pobrecito yo, bueno, yo, recordemos que nuestro Señor fue azotado y fue desfigurado. Por eso es que nuestro modelo no es el pastor, no son los hermanos, no es la iglesia, nuestro modelo es Cristo Jesús. Amén. Cuando pasemos una dificultad, miremos a Cristo. Hermanos, cuando digamos, oye, pero es que estoy pasando necesidad, no tengo nada, yo no tengo ni un pasaje, ya aumentaron el pasaje, no tengo ni para un pasaje, pastor. ¿Nuestro modelo quién es, hermano? Cristo Jesús. Y la Biblia dice que nuestro Señor no tenía ni dónde recostar, ¿qué? Cabeza. El lugar donde lo sepultaron fue regalado. El lugar donde hicieron la última cena fue prestado. El Señor no tenía posesiones. El Señor vivió una vida terrenal bastante, ¿verdad? Como cualquiera. Por eso Él es nuestro modelo. Cuando nosotros digamos, es que nadie me entiende, es que me han dejado solo. Yo entiendo, hermano, a veces la familia, incluso usted puede sentir que su familia lo dejó solo. Sus padres, pastor, mis padres me dejaron solo, mis hermanos, yo me siento solo, pastor. Yo no siento que tengo apoyo, incluso mismo aquí en la iglesia, no siento que tengo ese apoyo. ¿Cuál es nuestro modelo, hermano? ¿Quién es nuestro modelo? Y dice la Biblia que a nuestro Señor lo dejaron solo, lo abandonaron. Hermano, mire, cuando nosotros sintamos que estamos pasando por alguna dificultad, algún problema, alguna tormenta, por eso es que nuestra perspectiva debe ser siempre nuestro Señor, porque Él nos entiende. Porque no tenemos un sumo sacerdote que se compadezca de nuestras debilidades. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Por eso es importante y debemos entender que hay un peligro en mirar las olas y no mirar al Señor. Por eso los discípulos perdieron su perspectiva. Ellos se les olvidó que ahí estaba el Señor. Se les olvidó que el que había alimentado a 5,000 con el milagro que hizo hace ratito, había acabado de hacer ese milagro, estaba ahí durmiendo. Perdió su perspectiva y comenzó a mirar las olas. Y a veces las olas son grandes e incluso sintieron el agua en sus pies en medio de la barca. Pero no cometamos el error de mirar las olas y no mirar a nuestro Maestro. Cuando nosotros cambiamos de perspectiva y miramos las circunstancias, nuestra fe va a ser debilitada. Cuando vemos a las personas, hermanos, no ponga su mirada en la gente. No ponga su confianza en los hermanos, porque todos nosotros estamos en la misma carrera. ¿Están conmigo o no están conmigo? Estamos corriendo y ahí vamos y se resbaló uno. Vamos a agarrarlo y seguimos adelante, pero todos nosotros estamos en la misma carrera, tenemos el mismo enemigo, tenemos las mismas tentaciones. Por eso es que necesitamos tener nuestra mirada, tenemos que tener nuestra perspectiva en el lugar correcto. Mire al Señor Jesucristo. Mire al Señor Jesucristo. Versículo 40, hermano, mire lo que dice ahí. Versículo 40 dice: y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis que, hermano? Pues la palabra amedrentado significa que tenían miedo, hermano. Dice, tenemos que tener fe que Él está en control. Nuestra mirada en el lugar correcto. El miedo, hermano, va a entrar por lo que vemos, por lo que sentimos y por lo que vamos a experimentar en nuestra vida. Vamos a tener miedo. No significa que vamos en un momento a llorar y vamos a estar desesperados y vamos a estar angustiados, pero como dice la palabra, debemos ir a Él todos los que estamos trabajados y cargados, y Él nos hará descansar. Amén. Debemos ir a Él, hermano.
Mire conmigo por favor Romanos 10, 17, acompáñame ahí, Romanos capítulo 10, versículo 17. Cuando lo tenga pueda decir un fuerte amén. Romanos 10, 17, ¿están conmigo ahí, hermano? Romanos 10, 17, ¿qué dice ahí, hermano? Así que la fe es ¿por qué, hermano? El oír, y el oír ¿por qué, hermano? La palabra de Dios. Ahora el Señor le dijo, ¿cómo no tenéis fe? Ahora, ¿cómo vamos a tener fe nosotros? Hermanos, la fe en la vida del cristiano se desarrolla a través de las pruebas. ¿Cómo vamos a confiar en el Señor si no estamos en una circunstancia donde sea probada nuestra fe? Necesitamos pasar por la tormenta para saber cómo está nuestra fe. Y dice la Biblia, hermano, que la fe no la vamos a encontrar viendo una película cristiana. La fe no la vamos a obtener, hermano, tener un curso de superación personal, de tener un curso de motivación. No, hermano, la fe es por el oír. ¿Y el oír es por dónde, hermano? Por la palabra del Señor. Ahora, ¿qué nos ancla al cristiano? ¿Qué ancla al cristiano a una vida de fe? Es una vida anclada en la palabra del Señor. Y créame, hermano, en medio de la prueba, en medio de la tormenta, allí es donde nuestra fe va a ser ejercitada. Dice la palabra de Dios, para que vuestra fe puesta a prueba como el fuego. Debemos estar pasando por en medio de la tormenta para poder ejercitar nuestra fe. Esto que estamos viviendo, hermano, ahorita en nuestro país es para ejercitar nuestra fe. Que nuestro Señor, nosotros podamos tener la convicción de que Él tiene cuidado de nosotros. Que necesitamos estar ahí al pie con Él. Y debemos estar, hermano, sumergidos en la palabra del Señor. Usted tiene falta de fe, dice la palabra. Tiene falta de fe, pídala al Señor. Usted tiene falta, pastor, me hace falta fe. Sumérjase allí en la palabra de Dios. Pídale al Señor fe. Y el Señor le va a dar, ¿qué? Pruebas, dificultades. Pero lo bueno es que en medio de esas pruebas, el Señor está en nuestra barca. ¿Están conmigo, hermano? Está en nuestra barca. La prueba, hermanos, no es para hundirnos. Mire, la tormenta de los discípulos no era para hundirlos. Si el Señor lo hubiese querido hundir, desde hace rato lo hubiese hecho. Si la tormenta no era para hundirlos, sino para revelar quién era Jesús. Para revelar quién era el Señor. Recuerde, ellos estaban angustiados, le regañaron al Señor. El Señor se levanta y le dice, mira, pero ¿por qué tenéis miedo? Más bien deben de tener fe. ¿Y qué hizo el Señor después? Reprendió ¿qué? El mar. Y ellos se maravillaron. ¿Por qué, hermanos? Porque la prueba, aparte para que nos sirve para edificarnos, refleja el poder de Dios. Refleja el poder de Dios. Por eso es importante, hermano, no mirar las olas, sino mirar al Señor. Y por último, primer punto, como hablamos, primer punto, el que haya tormenta no significa que Él no esté en control. Número 2, hay un peligro en mirar las olas y no al Señor. Y número 3, hermano, la calma viene aunque parezca que Él está dormido. La calma va a venir. Versículo 39, hermanos, mire, de nuestra historia, regresemos allá, por favor, a nuestra historia, versículo 39, cuando lo tenga, diga un fuerte amén para saber que está allí. ¿Están conmigo ahí, hermano? Dice, y levantándose, reprendió ¿a quién? Al viento, y dijo al mar, calla y enmudece. Es decir, que nuestro Señor tiene el poder para hacer calmar las tormentas en nuestra vida. Dice, dijo al mar, calla, y cesó el viento. Y dice ahí, hermano, más adelante dice, y se hizo grande ¿qué? Grande bonanza. El Señor tiene la respuesta. Del Señor viene nuestra paz verdadera. Hermano, nuestra paz del cristiano, y es por eso que en este tiempo que vamos a comenzar este año y queremos que el Señor bendiga nuestra iglesia, amén o no, ¿verdad? Recordemos, hermano, estamos iniciando un año con muchas pruebas que vendrán más adelante. Van a venir muchos cambios, mucha incertidumbre en el ámbito político y social, pero recordemos que nuestra mirada
debe estar puesta en Cristo Jesús. Hermanos, mire, de verdad, con todo, se lo digo como su pastor y saben que los amo y los quiero, que es importante que entre nosotros tengamos un mismo sentir, una misma meta, independientemente de lo que pensemos políticamente y socialmente, que eso no cambie nuestro corazón por las almas perdidas. Que eso que está allí no nos impida unirnos como cristianos a un objetivo, predicar la palabra del Señor. Que no haya uno de nosotros que se moleste con su hermano por una diferencia política, una diferencia de pensamiento. Nosotros estamos aquí en la casa de Dios para echarle ganas en las cosas del Señor. Y eso sí, cada quien es un mundo, tiene su punto de vista, su perspectiva. Pero recuerda, hermano, siempre le hemos dicho, nuestro país, lo que necesita, hermano, nuestro país son iglesias y a Cristo Jesús. No podemos nosotros dejar que eso robe nuestra paz, que eso robe nuestro propósito, que eso vaya a quitar nuestro objetivo, hermano. Por el contrario, debemos orar, que el Señor cuide, que el Señor tome el control. No olvidemos, hermanos, que Cristo sigue en medio de nuestra barca. Cristo sigue en medio de nuestra barca. Mientras Él esté allí, hermanos, nuestra barca no se va a hundir. Mientras Él esté allí, nuestra barca no se va a hundir. Último consejo, hermano. Proteja su corazón. En este tiempo tan duro, tan difícil, proteja su corazón. No deje que el odio llene su corazón, ni por un lado ni por el otro. Nosotros debemos tener una mente, nuestro corazón debe ser espiritual y siempre orar por la salvación de las almas. Siempre orar. No deje que eso vaya a robar su gozo. Y por el contrario, siga adelante, hermano. Sigamos adelante. Nos ha tocado vivir momentos duros, momentos difíciles. Este es otro momento y en el nombre del Señor lo vamos a superar. Vamos a seguir adelante, pero debemos nosotros entender que en nuestra barca está Cristo Jesús. Está Cristo Jesús. Y mientras Él esté allí, nuestra barca no se va a hundir. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar, tener ese momento de oración. Todos con sus ojos cerrados, sus rostros inclinados, vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, porque tú eres bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque tú has permanecido en medio de nuestra vida. Yo no sé qué tormentas y dificultades estemos pasando cada uno de nosotros, mis hermanos en Cristo, no lo sé. Yo te pido, Señor, que seas tú ayudándonos, que nuestra fe, Señor, en ti pueda crecer aún más. Danos la sabiduría de no mirar las olas. Danos la sabiduría, Señor, de aún cuando ya nuestra barca esté anegada, que sintamos el agua en nuestros pies, que pensemos que no hay salida. Ayúdanos, Señor, a entender que tú estás ahí, Señor. Que tu silencio no significa que tú no estás en control. Que las olas nos van a hundir, ese no es el propósito de esa tormenta. Ayúdanos a entender eso, a comprender eso. Señor, bendice a nuestra nación, nuestro país. Vienen dificultades, vienen momentos de incertidumbre, posiblemente. Pero nosotros, como cristianos, no se nos olvide, Señor, que tú estás con nosotros. Estás en control. Ayúdanos, Señor, ayuda a nuestra hermosa nación. Protégenos, Señor, que todo esto que vivimos pueda servir a cada venezolano a tener más temor y buscarte de todo corazón. Hermano, yo no sé si alguien está acá, me dice, pastor, ore por mí.
porque hay momentos en mi vida donde la tormenta me hace dudar y yo necesito que el Señor me ayude, que el Señor me proteja, me dé esa fortaleza. Ore por mí, pastor, levante su mano, quiero orar por usted. Amén, amén. Hermanos, yo no sé qué esté pasando en su mente, en su corazón, las luchas, las pruebas que pueda estar pasando, pero entienda que si usted es cristiano, Él está en su barca, Él está en control todavía. No nos olvidemos, Señor, hermanos, que el Señor está en control de nosotros. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, está navegando sin capitán. Si usted está hoy acá y el Señor no le ha salvado todavía, no le ha pedido al Señor que le salve, usted está navegando a oscuras. Pero el peligro es que está sin su capitán en la barca. Por eso le animo a que pueda el día de hoy recibirle a Él como su Salvador personal, porque solamente de Él viene la fuerza, la confianza, que aunque estemos todos mojados, empapados de la tormenta, Él nos da esa esperanza. Padre, gracias, Señor, te damos porque tú eres bueno. Gracias porque para siempre, Señor, es tu misericordia. Padre, yo te pido que nos ayudes. Este año queremos seguir trabajando para ti, ver muchas almas venir a tus pies. Solamente tú sabes el futuro, solamente tú sabes lo que está preparado, Señor. Pero ayúdanos a nosotros a dar lo mejor, a entender, Señor, que tú estás en medio de nosotros. Danos esa fortaleza, ese ánimo para poder seguir adelante. Te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos. Bendícele, Señor, ayúdale. Ayuda en estos momentos de incertidumbre, estos momentos de angustia, a poder confiar en ti, Señor, sabiendo que tú estás en control de todo. Gracias te damos, Padre, por todo esto y por tus bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén.